Hola, mucho gusto. Mi nombre es Matías Pascualoto, soy jefe de trabajos prácticos de la cátedra y bueno, vamos a empezar la unidad 4. Es Emil Durkheim y la sociología positiva. Durkheim nace en 1859, muere en 1917. Esto es importante. Él va a vivir en toda la segunda mitad del siglo XIX y parte del siglo XX, en una época de gran expansión económica, gran expansión cultural, en época del auge del cientificismo y del positivismo. Él va a ser un representante en este sentido. Él es nieto e hijo de rabino, va a abandonar la religión, él se va a hacer laico en un momento de su vida, iba a estudiar filosofía y va a terminar siendo el primer profesor universitario de sociología de Francia en la Sorbona. Importante todo esto de su pensamiento científico y su pensamiento positivo en todo lo que va a ser el derrotero de su obra posterior. La gran preocupación en la obra en general de Durkheim es el mantenimiento de un orden social estable, en una sociedad que se industrializa, que cambia. En esto tengamos en cuenta todo esto visto con el doctor Musuto en la unidad 1 del resquebrajamiento del viejo orden, la ciudad industrial, los temas del industrialismo, la pérdida de la familia clásica, porque justamente Durkheim, como todos los autores a su manera de estos clásicos de la filosofía, van a estar preocupados por estos problemas sociológicos que va a traer el cambio de la sociedad moderna. La primer gran obra de Durkheim en la cual va a mostrar estas preocupaciones es del año 1893. Ahí él va a dar muestras, sus primeras muestras, como representante de sus teorías estructuralistas y funcionalistas, en las cuales está preocupada por este mantenimiento, como les digo, de la cohesión del orden. Y la obra se llama De la división del trabajo social. Esta obra empieza con un cuestionamiento, una pregunta del autor. Él dice cómo un individuo se logra sentir parte de una sociedad o cómo logra sentirse parte de un todo, cómo se logra esa cohesión social entre los individuos. Entonces el autor se lo responde de la siguiente manera. Dice, por la explicación a través de dos formas de solidaridad. Dos formas de solidaridad que van a dar forma a dos tipos distintos de sociedad. Una solidaridad de carácter mecánica y una solidaridad de carácter orgánica. La solidaridad de carácter orgánica va a ser propia de las sociedades ágrafas o sociedades sin escritura, sociedades primitivas. Y esta solidaridad mecánica es una solidaridad por similitud. Todos los individuos dentro del grupo son individuos que no tienen diferencia de conciencia, no tienen diferencia tanto de trabajos exteriores, porque casi todos cumplen las mismas funciones o funciones muy similares, y aparte no hay grandes diferencias en el pensar, en la conciencia de los individuos. Esto es importante también tenerlo en cuenta, porque así como Marx dice que la existencia del hombre está determinada por lo material, Durkheim dice que es la sociedad la que determina al individuo y no es el individuo el que va a determinar la sociedad. Él parte de la sociedad y va hacia el individuo, parte de lo general hacia lo particular. Entonces, en esta solidaridad mecánica o por similitud, todos los individuos en el grupo son iguales. Ahora, hay otro tipo de solidaridad, la solidaridad orgánica. En las sociedades con solidaridad orgánica, que son las sociedades propias, modernas, o tipo de sociedades industriales modernas, ya hay una diferenciación social entre los individuos.
una diferenciación por la división del trabajo, que va a dar lugar a que se cumplan distintas funciones y por lo tanto ya los individuos van a tener modos de pensar y de sentir diferentes a los de los otros miembros. ¿Cómo explica esto Durkheim? Lo explica por el aumento del volumen y de la densidad material y moral dentro de estas sociedades. ¿Qué es esto del volumen y la densidad material y moral? El aumento del volumen social solamente implica el aumento de la cantidad de individuos. Se supone que en sociedades modernas, industriales, acuérdense también de la unidad 1, esto de la venida del campo a la ciudad de las personas, cuando se rompen los feudos y empiezan a formarse las grandes urbes industriales, piensen en la ciudad de Manchester, por ejemplo, se empiezan a formar grandes conglomerados de personas. Por lo tanto, el volumen poblacional aumenta. La densidad material y moral, por otra parte, refiere a esta diferenciación de funciones, densidad material en materias distintas y moral en estas materias y en modos de pensamiento, en modos de ver, en modos de sentir, van a dar lugar a esta diferenciación social. Entonces tenemos por un lado, repasando, sociedades con solidaridad mecánica, sociedades primitivas, con poca diferenciación de funciones, y por otro lado, sociedades con solidaridad orgánica o diferenciación de funciones. ¿A qué lo va a llevar toda esta diferenciación en Durkheim? Lo va a llevar a diferentes conceptos. Primero y principal, a tener en cuenta el concepto de conciencia colectiva, que es el conjunto de creencias y sentimientos comunes al término medio, o sea, más o menos a la media de una determinada sociedad. ¿Qué va a pasar con esta conciencia colectiva? Va a ser más fuerte en las sociedades con solidaridad mecánica, porque la conciencia colectiva o ese conjunto de creencias y sentimientos comunes va a estar mucho más expandido en todos los individuos, y va a ser mucho más débil esta conciencia colectiva en las sociedades con solidaridad orgánica. ¿Por qué? Porque ya los individuos, al tener funciones diferenciadas y por lo tanto modos de pensamiento diferenciados en su interior, en sus idiosincrasias, la conciencia colectiva, que es ese conjunto de creencias y sentimientos comunes al término medio, no va a abarcar a tanta cantidad de personas. Por lo tanto, este concepto de conciencia colectiva va a llevar a Durkheim, vuelve siempre sobre este tema de su preocupación por la cohesión social. ¿Por qué? Si se pierde totalmente la conciencia colectiva, se va a caer en lo que se llama la anomia social. ¿Qué quiere decir? Que no hay cuadros normativos integradores suficientes que arraiguen al individuo a la sociedad. Entonces, por otro lado, lo que va a suceder es que los individuos se van a sentir ajenos a esa sociedad. Eso es una cuestión, el tema de la conciencia colectiva. Otra cuestión muy importante en Durkheim, que surge de este estudio, de la división del trabajo social, es el tema de los tipos de derecho. En las sociedades arcaicas o con solidaridad mecánica, el tipo de derecho predominante es el derecho represivo. ¿Por qué el derecho represivo? Porque la violación de la norma en sociedades en donde todos los individuos son iguales o sienten como muy propio toda esta conciencia colectiva social, la violación de una norma es una violación a la sociedad entera, completa, se siente como una violación casi religiosa. Vamos a ver en otra obra de Durkheim cómo mete la religión en lo social. El derecho en las sociedades con solidaridad orgánica o sociedades ya con diferenciación, prima el derecho restitutivo, porque la violación de la norma, una vez que se realiza, lo que van a querer los cuadros coactivos de la sociedad es que se restituyan las cosas al estado anterior. Por lo tanto, el derecho que va a primar va a ser este derecho de volver las cosas hacia atrás o tratar de restituir en la medida de lo posible.
ya no se va a ver como una afrenta a la sociedad. A mí me gusta un ejemplo que por ahí no es muy académico, pero hagamos el siguiente ejemplo. Pongámonos, por ejemplo, Ministerio Público Fiscal de la provincia. Hay una persona que viola la norma y por lo tanto se va a mover todo el aparato estatal para procesarlo, para abrirle una causa. El Ministerio Público se mueve, en su caso se dicta prisión preventiva, si el delito no lo amerita, no. Se abre el expediente y se lleva el expediente adelante. Pero no sale toda la sociedad, no salimos todos nosotros y decir, tal persona robó, tal persona cometió una estafa, tal persona cometió un hecho de sangre y salimos todos atrás de él a tratar de matarlo o colgarlo en la plaza pública como hacían en la época colonial, o tratar de quemarlo en una hoguera como hacían en el medioevo, porque, a ver, la conciencia colectiva ya está muy diseminada. La división de funciones lleva a que haya un cuadro específico que se encargue de eso, en este caso el Ministerio Público. Entonces, la afrenta no se ve como directa, las funciones están diferenciadas. Entonces, preocupación por la conciencia colectiva, preocupación por los tipos de derecho, preocupación por estas cuestiones que llevan a esta desintegración moral y que llevan a la formación de este tipo de sociedades, como es el volumen y la densidad material y moral que hemos visto. Por otro lado, la primacía de la sociedad sobre el individuo, y lo que marca Durkheim es que primero viene la sociedad y después viene el individuo. Dice por una cuestión de lógica histórica. ¿Por qué? Porque para que haya un individuo, primero tiene que haber una sociedad, porque primero es un conjunto, una masa de un conglomerado, digamos, de seres biológicos que después adentro de la sociedad van a lograr su individualidad. Y dice que tratar de explicar a la sociedad a través del individuo como primero el individuo sería también una cuestión ilógica. ¿Por qué motivo? Porque si lo explicamos primero por el individuo, estaríamos pensándolo desde el interés individual. Y para que haya un interés individual, primero tiene que haber una diferenciación. Y esa diferenciación se va a dar en sociedad. Finalmente, la gran preocupación de Durkheim, que es la cohesión social, se logra dentro de estos cuadros integradores. Él mete un concepto de Darwin muy relacionado con toda esta época que vive, o sea, cientificista, positivista, de la lucha por la vida. Dice que esa diferencia de volumen y de densidades materiales y morales que permiten que la persona se vaya desarrollando más como individuo y cree un ámbito de libertad, es lo que va a permitir esa lucha por la vida distinta a como lo planteaban otros autores. Otros autores dirían, la lucha por la vida es que el otro desaparezca si yo soy el más fuerte. En este sentido, Durkheim dice, esto abre un camino. ¿Cuál es el camino? Que todos puedan lograr una convivencia en sociedad, o la mayor cantidad posible, por esta cuestión de diferenciación social. Así que bueno, por otra parte también, este equilibrio entre individualidad y un mínimo de conciencia colectiva. Y esto es fundamental, porque sin este mínimo de conciencia colectiva, que se mantenga la cohesión social, se puede lograr muchísima individualidad. Pero con muchísima individualidad, lo único que se va a lograr, si no hay un poco de integración, es la anomia social. ¿Qué quiere decir? La pérdida de ciertos valores, ciertas normas en sentido general. No solamente pensemos en las normas del derecho positivo, pensemos en normas morales, en normas de pensamiento, en normas de conducta, en normas psicológicas que van a llevar a que al individuo se sienta parte de la sociedad. Por lo tanto, equilibrio entre individuo y sociedad es un mínimo de conciencia colectiva para permitir que esa individualidad no disgregue todo totalmente. Porque una exacerbación de individualidad y de libertad sería disgregación total, y conciencia colectiva total, volvemos a las sociedades ágrafas o solidaridad mecánica, en donde el individuo no tiene margen para el propio desarrollo. Ya vamos a ver después, en el otro texto de Durkheim, que es el suicidio, cómo él se preocupa por este margen de individualidad, bueno, siempre en el marco de estos problemas que traen aparejado las sociedades modernas y los modos de vivir de las personas
y los nuevos cuestionamientos que va a traer todo este cambio, sobre todo el siglo XIX, en el cual el siglo XVII y XVIII fueron, digamos, el génesis o el comienzo de todo esto. Bueno, muchísimas gracias.